Él es investigador en delincuencia juvenil, Cristian Solano. Bienvenido, señor Solano, a Exitosa. Karina, buenas noches y gracias por la invitación, a tu disposición. Muchísimas gracias. Hemos visto de que hay un proyecto de ley ahora que quiere bajar las penas gravísimas, hasta 30 años de prisión para chicos a partir de los 16 años. Entonces, aprovecho que usted ha sido director del Centro de Rehabilitación Maranguita, ¿no? ¿Cómo entran los chicos? ¿Cuál es el perfil de los chicos en Maranguita? Y si usted es investigador, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este perfil? Gracias por la pregunta. El perfil en los años ha ido cambiando, como tú bien refieres. Hoy en día se puede encontrar, diríamos, tipologías que quizás hace 20, 30 años no había. Ese tema es importante revisarlo desde la mirada de la psicología, la criminología, para ver la comprensión de por qué los jóvenes empiezan a delinquir y qué acciones hacemos al respecto. Entonces, se encuentra un diagnóstico preocupante porque el tema, diríamos, está en auge y obviamente requiere una política pública de atención al respecto. De manera muy sencilla, se puede dividir a los jóvenes en 3 grupos. Los jóvenes de bajo riesgo, que quizás tienen algunas posibilidades de recuperación. Otro bloque, jóvenes de un riesgo moderado, con muchos problemas psicosociales, consumo de drogas, etcétera. Y un grupo importante, pero pequeño, que es los jóvenes de alta reincidencia o alto crimen. Digamos, jóvenes que cometen sicariato, homicidios y casos obviamente muy graves que la sociedad obviamente rechaza de manera muy tajante. Muy bien, y estos chicos que se ubican en el tercer bloque de alto riesgo, antes se veía también chicos de 16 años, es decir, digamos en los años 60, porque ya desde los 2000 y qué, cuando apareció Gringacho, que habrá sido pues hace, no sé, 10 años, ¿no? Entonces ya hemos visto que los chicos de 16 años, de 15 años, son muy avesados. Antes de Gringacho, ¿era usual ver que los chicos eran sicarios? Diríamos que antes quizás lo más frecuente eran los casos contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado. Hoy en día quizás la tipología cambia porque hay conductas más violentas. Por ejemplo, es lamentablemente frecuente que haya jóvenes que usan, por ejemplo, armas de fuego, o en esa conducta delictiva usan drogas y cometen un crimen. Entonces, obviamente, la violencia ha mutado, ha cambiado lamentablemente para mal. ¿Qué pasó? Entonces, diríamos que ha cambiado la sociedad. Así sencillo, es algo también que hay que verlo de manera muy amplia. La sociedad ha cambiado, entonces de alguna manera los modelos delictivos son ahora más violentos. Algo que de alguna manera preocupa en la investigación y que requiere realmente una política de atención mucho más clara y sobre todo más académica, científica. Lo que usted nos está diciendo, señor Solano, es de que lo que pasa con nuestros adolescentes es el reflejo de nuestra sociedad cada vez más violenta. Diríamos que hacemos una revisión histórica, vemos perfiles variados y obviamente la delincuencia, que es el tema que todos nos preocupa, emerge de la sociedad, de nosotros. Entonces obviamente se ve como, por ejemplo, la norma social se rompe y lamentablemente hay un grupo de población que tiene esta conducta de riesgo, problemática, antisocial, que requiere, digamos, un análisis mucho más académico de por qué cometen un crimen un adolescente, ¿no? Que asuma su responsabilidad, correcto, y ver de qué manera el Estado y la sociedad toman una política de prevención o acción, que es realmente muy importante. A ver, hay esta propuesta para que los adolescentes a partir de los 16 años sean castigados como mayores de edad, porque si son capaces de matar como un adulto deben también pagar como adulto. ¿Usted considera que esto es lo más beneficioso para resguardarnos del crimen?
Es un tema, yo creo, para poder revisarlo y analizarlo en un debate técnico. Diríamos que si pensamos, como tú me dices, para que la gente se resguarde, posiblemente sea una alternativa. Pero la idea es solamente ir al fondo del tema, ¿no? Te comento que este tema me parece, la tercera vez que aparece en escena. Ya ha habido antes 2 propuestas de ley al respecto. Entonces, es un tema que aparece de manera, digamos, periódica y que genera una respuesta social. Pero ¿qué dicen las investigaciones? Porque en esta última aparición, yo he tenido aquí 2 autoridades de alto perfil y las 2 me han dicho lo mismo. ¿Qué dicen las investigaciones? Que lamentablemente el incremento de penas no reduce el crimen. Así sencillo, es contundente el tema a nivel mundial. Entonces, diríamos que el derecho busca regular la conducta humana, pero lamentablemente la conducta humana no es solamente desde el punto de vista legal, hay un punto de vista social, psicológico y mucho más amplio que analizar. Habían dicho esas autoridades que ya los chicos que matan son irrecuperables. ¿Se puede desde la investigación concluir que hay personas irrecuperables a los 16 años, a los 14 años? Hay un grupo pequeño de jóvenes que lamentablemente, te cuento, Karina, hacen conducta criminal en la niñez, adolescencia, pero que de alguna manera este grupo genera mucho tema mediático, social, porque obviamente es mucho rechazo. Entonces, de alguna manera esto nos genera a nosotros una preocupación de qué hacemos, porque la pregunta de fondo es qué hacemos con los adolescentes antisociales que cometen obviamente estas conductas entre los 16, en este caso hasta menos de 18 años. Sanción, castigo, cambio, es un tema de debate igualmente técnico al respecto. Muy bien, entonces, pero ¿se les puede recuperar? Es decir, ¿hay perfiles irrecuperables o según la ciencia, la investigación, se puede recuperar a los muchachos? Porque usted me ha dicho que que el endurecimiento de penas no da resultado. Entonces, si no da resultado, me imagino que la prevención es el mejor método. Pero, ¿qué se hace con los que ya han delinquido? ¿Se les manda para siempre a la cárcel de 16 para cadena perpetua, 2, 3 cadenas perpetuas como pasa en los Estados Unidos, o se les trata de reinsertar o no? Mira, como psicólogo, ciencia de la conducta humana, entiendo que quizás socialmente la prensa y sobre todo la ciudadanía tienen mucho rechazo al tema. Hay mucha gente que lamentablemente considera este tema. Ahora, ¿qué dice la ciencia, más allá de lo que uno puede opinar? Hay jóvenes que son, como tú dices, muy irrecuperables, que tienen prácticamente todo en contra para una recuperación social, una reinserción. Ahí quizás se toma una medida de, diríamos, prevención, como tú comentas, ¿no? Que estos jóvenes, diríamos, socialmente son un peligro a la sociedad. Y obviamente tenemos que, en ese sentido, protegerlos. Pero repito, es la minoría. Ahora, ¿qué sería quizás lo ideal, no? Darles a ellos una atención especializada a toda la población adolescente que requiere una oportunidad de cambio y separar la paja del trigo. Quienes pueden cambiar, quienes no pueden cambiar y quienes quizás con atención técnica especializada tendrán una oportunidad de cambio. ¿Y por qué te lo comento? Yo he trabajado en el sistema casi 10 años y tengo muchos casos de jóvenes que se reinsertan socialmente, pero obviamente no salen en televisión ni en prensa. Y jóvenes que quizás están en ese tema, ¿no? De delinquir o no delinquir. Y sí es cierto, también hay que decirlo, hay jóvenes que lamentablemente van a hacer unas trayectorias al crimen. Es cierto. ¿Por qué? Usted me ha mencionado en esta entrevista varias veces la televisión, la prensa, el tema mediático. ¿Cuánto incide el tema mediático en las políticas para la reinserción, el tema de los chicos y la delincuencia especialmente? Mira, se encuentra lo que se llama la criminología mediática en función a cómo la percepción social de rechazo, justificable, por cierto, que decirlo también, sobre los jóvenes criminales. Pero, por ejemplo, si hacemos una encuesta y preguntamos al público, ¿qué sería más recomendable? ¿Hacer un hospital para niños adolescentes o hacer una cárcel para menores de edad?
posiblemente todos iríamos hacia el tema del hospital, por un tema de conexión, vínculo, afecto. Pero, por ejemplo, en el Perú, te comento, hasta el día de hoy, nunca se ha construido una cárcel de menores llamada un centro juvenil. ¿Qué pasa? El sistema juvenil aquí es muy precario y obviamente eso implica quizás el punto de vista técnico de trabajar mejor para obviamente exigir quizás mejores condiciones para que estos jóvenes que se puedan recuperar lo hagan. Quienes no, quizás, como tú bien comentas, requieren de repente una medida más especializada, más punitiva, más dura, pero de alguna manera es un tema social que hay que trabajar en este momento. Sí, en nuestro país el problema son los rateros en el aparato estatal que no dejan ni hacer el hospital para niños ni hacer la cárcel especializada para los chicos que delinquen a muy temprana edad. Ese es el gran problema. Te comento ejemplos rápidos. Por ejemplo, en los centros juveniles del Perú, por ejemplo, tú encuentras en este momento un adolescente de 14 años o de 15 años junto con un chico de 18, 20, 21 años. Porque el sistema está casi colapsado y obviamente no hay una intervención diferenciada. Entonces, un joven que entra por una conducta criminal quizás leve, se contamina con un joven mayor. Y obviamente, como entre comillas, es una casi escuela del crimen, porque obviamente el sistema no permite un trabajo diferenciado, que sería obviamente quizás algo a futuro a pensar. Entonces, el sistema para menores está tan colapsado como el sistema de cárceles para mayores. Se necesita ponerle el foco. Una reforma total. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué sería más accesible de trabajar? ¿El sistema de adultos con 96.000 internos o el sistema juvenil que tiene prácticamente 1.860 internos? Hay que empezar con los chicos. Claro. Y además ellos son los que se pueden moldear más rápidamente, me imagino. Sí, yo creo que la idea es que el Estado haga una política pública de atención a esta población y poder rescatar a los que se pueda rescatar con una atención especializada, ¿cierto? Brindada por parte técnica, y finalmente los que quizás lamentablemente hacen trayectoria hacia adultos, finalmente van a acabar en una prisión tarde o temprano. Claro, para grandes. Muy bien. Muchísimas gracias. Correcto. Hemos entendido mucho mejor el problema. Hemos estado vía Zoom con el investigador en delincuencia juvenil, Cristian Solano, exdirector de Maranguita también. Muchísimas gracias.